Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos comunidad a nuestro segmento de Resguardo Graphic Lab. Yo soy Ana Recinos, fundadora de Resguardo Graphic Design, y hoy justamente vamos a hablar de algo o de un tema que muchas veces cuando vamos iniciando nadie nos dice qué hacer, cómo hacer. Este día justamente vamos a hablar de consejos reales, prácticos, lo que le ha pasado no solo a mí, sino que a otros emprendedores al momento de iniciar con su negocio. Porque ustedes saben de que cuando uno tiene una idea, la proyecta, ¿verdad? Y quiere iniciar un emprendimiento, todos hablan cosas bonitas de que qué bien que vas a ser tu propio jefe, qué bonito que vas a ganar tu propio dinero, que vas a tener esa libertad, ese tiempo que tal vez muchas veces necesitamos, pero nadie, o son muy pocas las personas las que te dicen realmente las cosas que te duelen o que te van a pasar en el camino. Son muy pocas personas las que te van a aconsejar, ¿verdad? En donde muchas veces a uno le gustaría que le dijeran qué cosas sí le funcionó en X rubro o qué cosas no le funcionó. Entonces, justamente hoy vamos a hablar exactamente sobre las cosas que nadie nos dice cuando uno empieza un negocio. Y créanme que no es, por ejemplo, cosas del otro mundo. Es como, por ejemplo, manejamos a un cliente que no nos paga o decirle no a un cliente, por ejemplo, o tal vez como cuántas noches uno pasa sin dormir pensando en qué hacer, si vamos a llegar a fin de mes porque no estamos teniendo clientes o las cosas no nos están saliendo de la mejor manera. Hay que ser realistas, no todo el camino de un emprendedor siempre va a ser bonito. Toda la teoría se escucha, pero fantástica, pero muchas veces la realidad no es esa, en donde muchos se pueden sentir identificados al momento de iniciar el negocio, ¿verdad? Cuántos errores cometieron y al verse, ¿verdad? Y en el transcurso de los años, es como que, puchica, realmente yo no sé cómo empecé o cómo se me ocurrió hacer esto, si realmente no era algo que debía haber hecho, ¿verdad? O sea, son tantos los errores que tal vez cometemos al principio, como les digo, que muchos nos dicen, vamos, usted puede, pero realmente la realidad nadie la sabe, o solo uno y su familia. Entonces, créanme que en mi caso, a mí me hubiese gustado que muchas personas que están a mi alrededor me dijeran, Ana, tenés que hacer esto, orientarte con esto, pero muchas veces no es la realidad. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente acerca de esos consejos, como les digo, en donde muchos posiblemente les sirvan. El primero es cuando el cliente no paga a tiempo. El problema es que cuando uno empieza, da ese beneficio, ¿verdad? En donde trata uno de confiar en que vamos a hacer el trabajo y le vamos a decir a la persona, me paga cuando lo finalice. Pero ¿qué pasa? Finalizamos el proyecto, finalizamos ese trabajo y la persona no nos quiere pagar. Pasan los días, pasan las semanas y el dinero pues no llega. Obviamente, como todo emprendedor necesita que el dinero llegue a tiempo para pagar materiales, para invertir en algo o hasta para pagarse a uno mismo, ¿verdad? O para seguir operando. En donde la realidad no es que todos los clientes son malos. Algunos van a pagar a tiempo y otros no. Pero lo interesante aquí, lo que le ha funcionado a otros, es justamente, primero, pedir un adelanto. Siempre. Esa es una regla fundamental que usted como emprendedor y como empresario va a hacer. Siempre vamos a pedir ese adelanto. No importa si es el 20, el 30, el 50%. Lo que importa es que el cliente ponga algo de su dinero antes de empezar. Y eso también nos va a ayudar a filtrar a los clientes que realmente no están comprometidos con ese trabajo que uno va a desarrollar. No importa el rubro en el cual tú te encuentres, siempre pide el 30 o el 50% del adelanto. Luego,
También otro consejo que les puedo dar acerca de este pequeño problema es que establezcamos siempre unas reglas claras en donde vamos a presentar un invoice, donde vamos a presentar una factura, en donde vamos a dar por escrito cuáles son nuestras reglas. Es decir, 50% anticipo, 50% con entrega, poner esas fechas, ¿verdad? Poner todo por escrito, no dejarlo al aire, ya sea por medio de un mensaje, ya sea por medio de un correo electrónico. O sea, las condiciones escritas tienen que estar siempre en un documento o en un mensaje. La cosa es que algo que te respalde. Luego, si vas viendo que vas desarrollando el trabajo, ¿verdad? Y ya estás a punto de terminar, le vas comunicando, le vas indicando a tu cliente que ya vas a finalizar el trabajo, más que todo en el área de construcción, por ejemplo, que te queda un día. Entonces ahí ya le vas diciendo al cliente que se prepare, ¿verdad? Para cuando ya tenga el proyecto terminado, ya el pago esté completo. Y así ese cliente ya esté listo y preparado. Algo real, un caso real, y yo te cuento justamente al principio qué me pasó a mí. Y así fue como a las malas uno aprende. Un cliente, me recuerdo, que me pidió unas tarjetas de presentación. ¿Y qué pasó? Fue de las primeras ventas que yo hice. Y me dice el cliente, yo lo voy a llegar a traer. Cuando llegue, yo le pago. Listo. Hicimos las tarjetas, las diseñamos. Yo confié en la palabra de esa persona. Bueno, a los 4 días le estaba indicando, sus tarjetas ya están listas, puede pasar a recogerlas. Y me dice, no tengo tiempo, mándemelas. Y yo, ok, se las voy a mandar. Eso tiene un recargo adicional, ¿verdad? Le expliqué, ¿verdad? Qué es lo que conllevaba el hecho de que se las mandara hasta la puerta de su casa. Bueno, para no hacerles largo el cuento, resulta que esta persona solo me pagó el 50% de esas tarjetas. Cuando yo le explico al cliente o a esa persona de que el trabajo que uno hace, uno no es de gratis, ¿verdad? 2, que es un trabajo acorde y personalizado a lo que él me pidió. Entonces, créanme que desde ahí yo dije, no, voy a aprender a que cualquier proyecto, cualquier trabajo, aunque sea chiquitito, siempre voy a cobrar el 50%. Siempre. Así que esa es mi recomendación de cuando un cliente no te paga a tiempo o en su defecto te pone trabas. Mínimo, por lo menos uno tiene que cobrar la mitad de aproximado, ¿verdad? De lo que más o menos a uno le puede invertir en materiales. Así que no entregues todo tu tiempo o siempre cuando realices un proyecto, hazlo y pide el 50%. Vamos a ver con el segundo consejo. El cliente que quiere más de lo que ya acordaron. En este caso es cuando tú desarrollas un trabajo con un presupuesto claro. Pero ¿qué pasa? Que a mitad del camino el cliente te pide algo extra, como por ejemplo que le limpie su refrigeradora o en el caso de landscaping, que le agregue, por ejemplo, más mulch a ciertas áreas. Y tú simplemente para quedar bien con el cliente, ¿verdad? Le dices, está bien, lo voy a hacer. Pero al final, ¿qué pasa? Eso adicional que tú hiciste, esos servicios que tú hiciste, obviamente van a tener un cobro extra. Entonces, ¿qué pasa cuando vienes y le dices al cliente que vas a adicionar lo extra en la factura? Y él dice, no, pero si tú dijiste que lo podías hacer. Entonces, si uno no pone límites, el cliente siempre va a pedir más y más y más. Y tú simplemente por decir, sí, no hay problema, y lo haces, posiblemente puedas perder. Entonces acá te vamos a dar unos consejitos de la experiencia de otros que sí le funcionaron. Y es definir el alcance desde el principio.
Si el trabajo incluye desarrollar ciertas actividades, entonces vas a dejarlo por escrito. Y lo más importante es también incluir qué cosas no están dentro de ese servicio, como por ejemplo para las de limpieza. Si ustedes dicen, vamos a hacer una limpieza, por ejemplo, una deep cleaning, ¿verdad? Ahí saben ustedes qué áreas son las que van a cubrir, el tipo de limpieza que van a desarrollar. Pero si es una limpieza regular, entonces, y la clienta le dice, o te pide que limpies el horno, por ejemplo, o que limpies, o que le ordenes, o que le pongas a la laundry las sábanas y todo lo que está, ¿verdad?, en su habitación. Son cosas que no son frecuentes, obviamente que no se incluyen en una limpieza regular, por lo tanto, ese servicio tú le vas a explicar y le vas a decir a la persona que es adicional, que es un extra. Así con una sonrisa clara, bueno, con una sonrisa le va a decir, bueno, eso es algo extra que yo te voy a cobrar para que así te lo pueda hacer. Entonces, entre más claro podamos ser con nuestros clientes, mejor comunicación vamos a tener. Entonces, no te sientas mal por cobrar ese extra, ya que estás realizando un trabajo adicional. Y recuerda que tu tiempo vale. Así que son cosas que sí funcionan para que tú cobres esos pequeños extras que los clientes te van pidiendo en cualquier rubro. Vamos con el consejo número 3. El miedo a cobrar lo que vales. Muchas veces nosotros tenemos miedo de dar un precio alto porque piensas que el cliente va a decir que no, uy, qué caro. Y entonces, ¿qué pasa? Bajas el precio y terminas trabajando por muy poco y no te alcanza, ya sea para ahorrar, para invertir o para crecer en tu negocio. Por lo tanto, la realidad de este consejo, ¿verdad? Es que el cliente no sabe cuánto deberías de cobrar, sino que el que pone el precio sos tú. Y con la seguridad que tú lo digas, así vas a transmitir esa confianza para el cliente. Ahora te vamos a decir algunos consejos de qué cosas sí han funcionado tanto para nosotros como de otras personas que nos han comentado. Por ejemplo, un consejo que te podemos dar es que investiga cuánto cobra la competencia. No es para copiar, sino para tener una referencia, un margen de hasta cuánto podrías cobrar si es que tus precios están un poquito más bajos o más altos que la competencia. Luego vamos a calcular tu precio real, en donde vamos a incluir tus horas, los materiales, los impuestos, la ganancia, todo lo que incluye, ¿verdad? El desarrollar este trabajo. Y si tú no sabes cuánto te cuesta trabajar, no sabes entonces cuánto deberías de cobrar. Sí te aconsejo que haga tus números antes de dar un presupuesto. Luego de haber hecho esto, no te disculpes por tu precio. Cada quien sabe sus números, cada quien sabe cuánto le cuesta desarrollar ese trabajo. Entonces, cuando des el presupuesto, dilo con seguridad. Si empiezas con que sé que es un poco caro, pero entonces, ¿qué va a pasar? El cliente va a pensar de inmediato que es caro, porque tú ya le estás diciendo y alertando a la mente que tu servicio es caro. Por lo tanto, cuando tú lo dices con seguridad, con confianza, el cliente obviamente va a sentirse, o tú le vas a transmitir esa confianza de tu servicio, de tu trabajo, que realmente va a valer por el precio que va a pagar. Esos son algunos consejos que te podemos dar al momento de que tú cobres tu factura, ¿verdad? O tu cotización. El cuarto consejo que te voy a dar en este día es el desorden financiero que te quita el sueño. El problema es mezclar el dinero del negocio con el dinero de la casa.
Esto ya te lo habíamos dicho en algunos segmentos y desde el principio que iniciamos con este segmento, que mezclar lo que es las cuentas personales con las del negocio no se hace. Por lo tanto, no vas a saber si haces esta mezcla, si estás ganando, si estás perdiendo y si realmente es un negocio que funciona o que no. La realidad, por ejemplo, es que no puedes con esto tomar buenas decisiones si no tienes o no conoces tus finanzas. Entonces, ¿qué te voy a decir? Que sí funciona, que otras personas lo han hecho. Cuando uno inicia su negocio, sí o sí, siempre tenés que tener en cuenta de tener una cuenta separada para el negocio, aunque sea una cuenta personal, ¿verdad? No mezclar lo que es los gastos del negocio con los gastos de la casa. Luego, registrar todo el ingreso con todo el egreso, es decir, todo lo que entra y todo lo que sale. Al principio, obviamente, uno piensa que va a ser solo llevar el control así mentalmente, pero no. Necesitas por lo menos llevarlo en una hoja de Excel, en una libreta, para que así tú sepas realmente tus números. Es cierto, no es necesario lo que es tener un contador al inicio, pero sí es necesario contar qué entra, qué sale de este negocio, porque con esto te va a ayudar a tener, a tomar decisiones para ir creciendo poco a poco tu negocio. También recuerda que debes de separarte un sueldo. No todo lo que gana el negocio es para ti. Eso sí tienes que tenerlo bien claro, que no todo lo que entra al negocio es para ti. El negocio también necesita dinero para crecer. Así que mi recomendación es también que te asignes un sueldo fijo desde el principio. Es cierto que tal vez el primer mes ganes, yo qué sé, $2,000. Aunque sea $200, te vas a asignar de sueldo. La cosa es que siempre con estos pequeños pasos tú te vas a ir educando para poder llevar y conocer tus números que te van a ayudar en un futuro a crear un control, ¿verdad? De tus finanzas para saber y tomar decisiones al momento de impulsar tu negocio para, ya sea capacitaciones, para comprar insumos, para invertir en un vehículo, en herramientas. O sea, para eso nos va a servir tener un orden financiero. Y te prometo que eso también te va a ayudar a quitarte ese desvelo, pues simplemente tú vas a tener una tranquilidad en donde al saber tus números tú vas a poder decir, ok, hoy voy a invertir en un curso de tal cosa, hoy voy a invertir en contratar a alguien para eso o invertir en publicidad, en diferentes cosas que te van a ayudar a que tu negocio crezca. Eso sí o sí lo va a poder desarrollar si tú tienes un orden financiero desde el día 1 cuando inicies tu negocio. Vamos con el ejemplo el consejo número 5, que es el miedo a pedir ayuda o, en su defecto, a delegar. El problema es que creemos que si uno puede hacerlo literalmente todo, que si uno no está desarrollando el trabajo, nada va a quedar bien, que nadie lo va a hacer como uno, que es más rápido hacerlo uno mismo, que explicarle tal vez a alguien cómo desarrollarlo. Pero la realidad es que mientras tú lo haces todo, el negocio no va a crecer. Tú mismo sos ese cuello de botella que está haciendo que el negocio no crezca. Por lo tanto, vas a perder la posibilidad de hacer crecer tu negocio si tú realizas todo. Entonces, ¿qué consejos te puedo dar? Uno, que empieces delegando tareas sencillas, algo que sea repetitivo y que no requiera tanta supervisión, como por ejemplo puede ser la limpieza de un local, por ejemplo, respuestas a mensajes, organizar materiales,
cosas que pequeñas, ¿verdad? Para un negocio. Luego, aceptar que la primera vez, obviamente, no va a ser perfecta con esa persona a la cual tú le estás delegando una función, pero créeme lo que con paciencia, con dedicación, esa persona va a poder desarrollar ese trabajo. Hay que darle el espacio, hay que darle la oportunidad a esa persona para que aprenda a hacer las cosas de la mejor manera. Tal vez no como tú lo desarrollas, pero sí va a encontrar la manera para llegar al mismo punto, ¿verdad? Al que tú quieres. Y si comete errores, corrígelos. Con paciencia, créemelo, que va a poder esa persona hacer el trabajo posiblemente hasta mejor que tú. También hay que pedir ayuda a otros emprendedores. No todo hay que hacerlo uno solo. Un consejo, por ejemplo, es que al momento que tú estás iniciando un negocio, no dudes en preguntarle a alguien de tu mismo sector cómo hizo para hacer X cosas, como por ejemplo, hay muchas personas que inician su negocio y no lo registran. Ya cuando ven que le va bien, quieren registrarlo. Pero ¿qué pasa? No saben a dónde hacerlo. Y si ustedes, por ejemplo, no le preguntan a una persona, a alguien conocido que tiene su negocio, de que cómo hizo para registrarlo, posiblemente no lo hagan. Y nosotros en el segmento en enero, más o menos febrero, tuvimos un invitado que nos dijo, que fue justamente del SBC, de cómo ellos ayudan a registrar los negocios totalmente gratis. No hay que pagarle a ellos para que te ayuden a hacer ese registro. Simplemente tienes que pagarle exactamente al IRS, ¿verdad? Y al estado de Maryland para hacer ese registro, pero no a las personas de SBDC para poderlo hacer. Ese es, por ejemplo, un consejo que yo te doy. Si nos pides ayudas, nosotros te vamos a orientar a dónde tocar la puerta para no pagarle a esa persona que posiblemente te está cobrando $300, aparte de pagarle al Estado y al gobierno. O sea, son pequeños tips, o pequeñas frases, pequeños consejos que nosotros como negocio te podemos dar. Porque no me estás preguntando, pero yo no le pagué a alguien para registrar mi negocio. Yo me apoyé con el SBDC para que ellos me ayudaran, me orientaran y me guiaran paso a paso de cómo hacerlo. Y ellos como les digo, me asesoraron y simplemente tuve que pagarle al estado de Maryland y al estado y al gobierno para poder registrar mi negocio. Y hay otro tipo de apoyo que son gratuitos, que van a hacer que tu negocio vaya creciendo poco a poco sin necesidad, por ejemplo, de pagarle a alguien más. Siempre va a haber alguna persona que te va a orientar de la mejor manera, con voluntad, ¿verdad? Y sin ninguna tapujo, pues, sin decirte, ay, pucha, pero es que lo que a mí me costó, ¿verdad? Hacerlo, no te lo puedo compartir. Créanme que no. Siempre van a encontrar personas en el camino de tu mismo rubro que te van a orientar, que te van a guiar, como por ejemplo, a dónde comprar los insumos de, por ejemplo, madera o de ladrillo o de siding. O sea, hay empresas especializadas que son específicamente o que venden este tipo de productos, de materiales, en donde tal vez uno al principio lo desconoce. Pero ¿qué pasa si le preguntamos a alguien? O si estás en el rubro de pintura, ¿a dónde ir a comprar? O cómo asociarte para que tal vez el costo de ese producto te salga más económico como subcontratista, como revendedor. O sea, la cosa es siempre buscar o no tener miedo de pedir ayuda para que así tu negocio también crezca y pueda poco a poco ir dando esos pequeños pasos para que tu negocio vaya caminando y vaya teniendo esas alianzas que muchas veces y que les hemos insistido que tengan. Acuérdense que tu negocio no puede crecer más allá de lo que tú puedes hacer solo. Delegar o pedir ayuda
no es una debilidad, es ser inteligente. Acuérdense de que no, uno solo no puede hacerlo todo. Siempre, siempre necesitamos de alguien más. Y para eso es que Resguardo Graphic Designs ha creado esa comunidad, para que nos preguntemos, para que justamente nos pidamos ese apoyo. Para eso estamos. Créanme que yo tengo una gran cantidad de clientes, gracias a Dios, que han confiado en nosotros y que siempre me preguntan, Anita, ¿y usted no conoce o no sabe sobre esto? Y si yo no, tal vez no tengo la respuesta, le pregunto a alguien más para poderlo orientar. O en su defecto, si yo, por ejemplo, le puedo decir, llame aquí, llame a este otro lugar, le paso este contacto, le paso este correo, lo hago con gusto, porque esa es una red de conexión, es una red en donde estamos creciendo juntos, nos apoyamos y para eso es este segmento, para que ustedes sepan de que no están solos, de que todos vamos a crecer o estamos para crecer, ¿verdad? Para apoyarnos. Justamente hoy me pasó que llamé a un número porque vi una publicidad que estaban contratando saireros y carpinteros. Vengo y llamo y le digo, hola, mi nombre es Ana Recinos y quiero ponerme a su orden porque veo que está contratando a estas personas y me gustaría saber si necesita uniformes o algún tipo de publicidad y demás. Bueno, yo poniéndome la orden. Y entonces al final me dice, no, fíjate que no, porque a mí me subcontratan. Entonces, te voy a pasar el contacto de la empresa que me subcontrata para que hagas esa conversación o para que te pongas a su disposición y tal vez sí ellos puedan necesitar de tus servicios. O sea, de eso se trata. Créanme que nuestra comunidad no toda es cerrada, sino que nos apoya o nos apoyamos. Por lo tanto, hay que quitarnos ese miedo, ¿verdad? De pedir ayuda, de hablar, de decirnos las cosas, de preguntar, porque si no lo hacemos, nos vamos a limitar, no vamos a crecer como tal vez hubiésemos querido o vamos a tener más tropiezos en el camino. Así que recuerda que nadie te enseña esto cuando tú empiezas, pero son las cosas que marcan la diferencia entre un negocio que sobrevive y un negocio que crece. No necesitas un título de administración. Simplemente lo que necesitas es poner límites, cobrar lo que vales y tener claras tus finanzas. Y si hoy sientes que no sabes por dónde empezar, no te preocupes. Todos empezamos así. Lo importante es dar ese primer paso, que a muchos nos cuesta. Pero créanme de que es importante siempre, siempre pedir ayuda, hablar cuando es necesario, hacer valer nuestro trabajo y cobrar exactamente lo que uno vale, ¿verdad? Y lo más importante, recuerden, es saber sus números, porque si no sabemos nuestros números, no sabemos si podemos invertir, no sabemos si podemos adquirir cualquier capacitación, otro vehículo. Realmente, si nuestro negocio no crece más allá, es porque recuerda que tú solo no puedes hacerlo. Así que muchas gracias, comunidad, por conectarte. Hoy simplemente fueron consejos. Pues Glenda pues no estaba disponible este día porque tenía unas cosas personales, pero para el siguiente lunes sí va a estar por acá con un tema muy, muy importante también y posiblemente tengamos también a un invitado. Así que muchas gracias, comunidad, por conectarse. Muchas gracias, Mari, por apoyarme. Y cualquier cosa ya saben que nos pueden escribir o nos pueden llamar o directamente también hasta dejarnos un mensajito en las redes sociales. Recuerden que nuestro número de teléfono es el 443-333-6526. Ahí nos pueden escribir directamente o al 443-333-1180. Muchas gracias, comunidad, por haberse conectado, por habernos visto y recuerden que entre todos crecemos. Así que no seamos egoístas y por favor apoyémonos. Cuídense.